Muy bien, estamos de vuelta, 12 horas con 2 minutos, mediodía ya en el país y por supuesto seguimos avanzando en la mañana digital en este programa de día martes 26 de marzo, último martes del mes de marzo, este mes que a todos nos tiene un poco revolucionados, que nos ha hecho correr, ¿cierto? Los niños de vuelta al colegio, para algunos el mes de marzo representa retomar opciones laborales, para otros estudiar, bueno, etcétera, ¿no? Es un mes de muchas decisiones para muchas personas, pero lo que hemos tratado de hacer en este espacio, en este bloque, ustedes lo saben, siempre hemos buscado, ¿no? Y hemos tomado la ruta de tratar de incentivar el autocuidado personal, el hacernos cariño, el reconocer qué nos pasa, el dejar de normalizar el estrés, el cansancio mental, el tener una mejor vida finalmente, ¿no? Una mejor calidad de vida. Para eso, bueno, ustedes ya la conocieron el otro día, ya está un par de veces en el estudio, Bárbara Millán, coach y terapeuta de visión integrativa. Más de 8 años tiene la Bárbara impulsando equilibrio emocional, mental y energético para el alma. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Hola, Vladimir, bien, gracias. Bien por acá. Bueno, hoy día estoy fascinado porque además me parece que es un tema que uno a veces no le da toda la importancia que debiese darle, ni le toma el peso de lo que le debe tomar, ¿cierto? Y que tiene que ver con nuestras raíces, que tiene que ver con nuestros antepasados, principalmente la primera conexión que es con nuestros papás, ¿no? Es un temón, es un temazo. Es un temazo porque es un temazo que une a todas las visiones. Uh-huh. Ya une a nosotros que tenemos la visión integrativa, nos unen a los medium, une a la gente que trabaja con los ancestros, une las heridas de infancia, une distintas ramas psicológicas y sociológicas. Los padres son un tema, porque son el origen y el final, fíjate. Bueno, oye, qué buena frase, el origen y el final. Fíjate que desde que uno es chico y que uno lo ve cuando uno tiene un sobrino, cuando tiene el hijo de un amigo, de una amiga, una de las cosas que más la gente dice, y uno dice, oye, que te pareces a tu papá, que te pareces a tu mamá, desde los rasgos físicos hasta después cuando van creciendo y su personalidad, ¿no? Claro que sí. Lo vas asociando. Tal cual. Porque, claro, nosotros de la visión integrativa sabemos, es como... Nos vamos a poner un poco más místicos. Sí, ¿ya? A ver, ¿cierto? Vamos. Sí, claro. Cuando nosotros encarnamos desde la visión integrativa del ser, o desde la visión que incluye el alma, como parte del ser que somos, se dice que nosotros elegimos muchos estados para venir acá. Y dentro de esos estados elegimos la familia más idónea para poder evolucionar. Y las puertas de esa familia son 2, papá y mamá. Por lo tanto, desde ahí papá y mamá son fundamentales porque papá y mamá somos nosotros. Claro. Y eso es un temazo porque cuando papá y mamá no son lo que uno esperase que fueran, ¿cierto? Comenzamos a excluir esas cualidades, los excluimos a ellos y de pasada nos excluimos a nosotros mismos. Entonces es un temazo mamá y papá porque al final mamá y papá son nosotros. Nosotros somos ellos, no solamente como decías tú, Vladi, en el físico, sino que también en su mundo emocional, su mundo mental, en la familia en la cual nosotros vivimos, es como un molde donde el alma se adapta y aprende sus primeros aprendizajes para caminar y transitar toda la vida. Entonces, los papás son fundamentales y por eso que yo decía que es el inicio y el fin. El inicio porque venimos de ellos, ¿cierto? Porque trajimos sus herramientas, trajimos los que ellos tienen, y el fin porque sanar la relación que tenemos con ellos es el fin del menoscabo, el fin del sufrimiento y nos abre una nueva puerta hacia el bienestar individual. Bueno, entonces ahí es como un clic importante. Sí, convengamos, ¿no? Y para quienes somos padres lo tenemos muy claro, que a nosotros nuestros padres nos criaron, nos enseñaron, nos educaron de la manera que ellos pensaban que era la mejor manera, que puede haber estado muy acertado o muy equivocado, porque nuestros papás pudiesen haber tenido más herramientas o menos herramientas que nosotros, más o menos educación, acceso a la información, no como la tenemos nosotros hoy día, ¿no? Que estamos aquí con internet, qué sé yo, que estamos muy conectados. Y claro, uno
como hijo, como niño, ¿cierto? En algunos ratos se rebela contra los papás, Claro. después pelea con los papás, después se abuena con los papás, después vuelve a pelear. Y a eso incluso hay personas que le pasa inclusive siendo ya adultos, Claro, ¿no? claro que adultos, que sí. con familia, con hijos, con nietos, uno sigue peleando de repente con los papás. Claro. Y cuando ya los papás no están, uno dice, churra, ¿para qué peleé tanto con mi papá? ¿Cierto? Claro, y sí. quedan temas pendientes y uno dice... yo siento que de repente somos muy críticos Sí, y tal cuestionamos y juzgamos tal vez y no nos ponemos del otro lado, ¿no? Y yo creo que parte tal vez de esa sanación y parte de ese, no sé si decir ese perdón que uno debe tener con los padres respecto a los errores que ellos hayan podido cometer, Claro. pero tiene que partir de una manera también desde la empatía, creo yo, ¿no? Ponerse en el lugar de los papás también. Sí, tal cual. Mira, pasa algo importante que es como nosotros muchas veces seguimos viendo a los papás como desde los ojos de niño. Sí, claro. Entonces, como lo vemos con los ojos de niño, nosotros idealizamos a nuestros papás. Sí. Es como que los viéramos como dioses, como geniales, extraordinarios. El superhéroe. El superhéroe, y cuando de repente ese genial extraordinario se comienza, ¿cierto?, a dudar, comienza a equivocarse, toman decisiones no tan correctas, ¿cierto? Comienza a haber un dolor profundo que al final nos lo cargamos durante toda la vida, como dices tú. Hay personas adultas que todavía siguen cargándole a papás por esos errores. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, él dice que una forma como para empezar a sanar, entre comillas, la relación con los papás es verlos como personas comunes. Es que comunes y corrientes. Sí, claro. Yo no creo que los papás comiencen a fallar más o menos. Lo que pasa es que uno crece y va teniendo conciencia y se va dando cuenta de ciertas cosas que cuando uno es niño tal vez uno se da cuenta, ¿no? Porque se maneja en la privacidad, ¿cierto? Ahí entre la mamá y el papá, Claro. ¿cierto? Muchos papás dicen, oye, ok, si discutimos pero que no se note, o que los niños no se den cuenta, te fijas, pero ya cuando uno es más grande, uno mira las caras y ya se da cuenta que aquí pasa algo entre los papás, ¿cierto? Claro. Que no están muy bien. Entonces, no es que los papás se equivoquen más o menos cuando uno crece, es que uno después tiene otra conciencia. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta, ¿no? Claro, y aparte que pasa algo importante, los niños igual, muchas veces hay personas que creen que los niños no perciben lo que pasa. Claro. Y los niños perciben mucho lo que pasa, perciben el dolor, perciben los malestares, perciben las peleas, y a veces todo eso, los niños en su raciocinio infantil no entienden lo que pasa, tienen malas vivencias, y después cuando crecen unen esas malas vivencias con este nuevo razonamiento, dicen, pero claro, todo esto es culpa de mis padres, porque ahora entiendo por qué yo lloraba tanto ahora. Entonces, esos dolores, unidos a que más encima yo los veía como unos dioses, hacen que sea un tremendo trabajo sanarlos. Por eso es que verlos y decir, bueno, mamá y papá fueron como dos puertas que yo elegí para encarnar, eran las mejores que habían en ese momento disponibles para mí, tenían las herramientas que yo quería, y ya desde ahí nos da como un piso un poco más objetivo igual. Sí, claro. Porque mirarlos desde arriba es complicado. Ahora, Bárbara, el caso de esta carga que uno trae, le vamos a decir carga, pero esta que uno trae de niño, ¿cierto? En esta formación, este crecimiento, en que tú vas absorbiendo, ¿cierto? Y que tú vas imitando, porque uno parte imitando al papá, desde cómo habla, desde cómo camina, desde cómo se comporta, ¿cierto? Hasta el tono de voz que uno tiene, el vocabulario, si tú quieres. Las expresiones faciales. Exacto, la forma de vestirte, ya... uno imita, ¿cierto? Y los papás también tienden a eso, ¿no? La mamá tiende a vestir como ella. De hecho, estuvo de moda hace un tiempo que la misma ropa de la mamá la usaba la niñita en chico, y viceversa los hombres también, ¿cierto? Eso es como jugar como al espejo, ¿no? Claro. Y que hoy día, ¿cierto? En los tiempos de hoy día, cuando ya somos adultos, cuando las personas ya empiezan a vivir la vida adulta, y empiezas a tomar tus propias decisiones, pareciera ser que realmente empiezas a repetir esos patrones, ¿no? Claro que sí. Los repites y a lo mejor a mí me ha tocado escuchar algunas conocidas me dicen, no, es que yo peleo mucho con mi mamá porque nos parecemos mucho, y por eso peleamos mucho. Sí, pues tal cual. Nosotros, claro, como decías tú, vamos imitando a mamá y a papá, y lo hacemos en una especie de modo avión porque no tenemos mayor juicio, ¿cierto? Vamos natural, y nos damos cuenta cuando esa imitación nos causa un problema. Claro, y cuando nos causa un problema y empezamos a pelear con el otro, yo siento que esa es una invitación maravillosa para reparar.
y para decir a lo mejor es un momento de elegir hacerlo distinto. ¿Qué pasa si me animo a hacerlo diferente? Sí. Bárbara, en ese sentido, tal vez una de las claves para tener ese crecimiento personal, porque hoy día hablábamos, ¿cierto? Y lo dije en la presentación del espacio, que lo que buscamos con estas conversaciones es justamente tener una mejor calidad de vida, ¿no? El resolver nuestros conflictos, el tener una vida más tranquila si tú quieres, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con hacerse cargo, ¿cierto? De estos dolores, de estos ciclos que no se cerraron. Sí. Hasta donde conozco, hasta donde entiendo, tal vez el tema de las constelaciones familiares tal vez es una de las herramientas más potentes hoy día para eso. ¿Puede ser? Tal cual. Yo en todos estos años que llevo acompañando creo que es una de las más idóneas, lejos. ¿Y la más efectiva tal vez? La más efectiva. Y da un entendimiento, porque lo que a mí me gusta de las constelaciones familiares es que incluye mucho el alma también. Sí, claro. Sí o sí, nosotros en constelaciones llamamos que formamos parte del clan, pero se llama alma sistémica. Como que todos formamos parte de una misma alma dividida de distintas formas. Entonces, cuando nosotros abrimos una constelación, nos damos cuenta que no somos tan diferentes y que en verdad todos tratábamos de hacer lo mejor que podíamos y que en ese mejor que podíamos la embarramos también. Sí, claro. Entonces, la constelación te permite verlo, pero sobre todo sentirlo. Entonces, cuando uno siente, se activa naturalmente la empatía de poder decir, ok. Porque a veces el raciocinio no nos da esa capacidad. En cambio, las constelaciones, cuando uno abre una constelación y puedes ver realmente cómo tu padre se sintió, el miedo de tu madre, la tristeza de tu papá, la soledad de tu abuelo, uno dice, chuta, y en verdad, con todo eso que ellos tuvieron, aún yo sigo acá en la vida gracias a ellos. Exacto. O sea, no hay por dónde, uno ve la vida desde otro lugar. 100% recomendado las constelaciones acá en Antofagasta. Hay gente muy idónea, yo también las propicio para la gente que le guste y que sienta el llamado, es 10 de 10. Sí, Bárbara, en ese sentido a mí me parece que tal vez a raíz de eso, ¿no? Desde que tú cambias tu perspectiva, comienza ese proceso de sanación, ¿cierto? Por eso yo lo dije recién, ¿cierto? Cuando tú empatizas con el papá, cuando empatizas con la mamá y dejas de cuestionarlo por lo que te dio mal o no te dio, te dejó dar, o por los errores que pudo cometer, sino que decir, pucha, en realidad mi viejo, mi vieja no tenías más herramientas tal vez. Exacto. Y se equivocaron tanto como me equivoco yo hoy día todos los días, ¿no? Claro. O sea, nosotros en el hoy, con toda la información que tenemos, tal vez con más educación y con lo que tú quieras, nos equivocamos tal vez más incluso que nuestros papás. Claro, tal cual. Y en ese sentido me parece que cuando uno se cambia de vereda, empieza a entender muchas cosas para atrás, ¿no? Sí. Los comportamientos, me imagino, los comportamientos. Oye, yo soy así. Uno empieza a entender por qué he sido así todos estos años. Claro. Y por qué me comporto así. Y ahí a lo mejor efectivamente puede haber un cambio real, ¿no? Que no es un cambio tan de cabeza, claro, ¿cierto? No es tan intelectual. ¿Cierto? Claro. Sí. No es un cambio tan estudiado. Aquí no hay un manual, no, sino que tienes que tú cambiar el enfoque y a partir de eso a lo mejor tú empiezas a sanar y empiezas a ver la vida de una manera distinta, me imagino, y empiezas a resolver otras cosas, que la relación con tus hijos, con tu marido, con tu ex marido, si es que tienes o no, con hermanos, bueno, es un tema, ¿no? Es un tema porque al final, como hablábamos, como somos un alma sistémica, estamos todos unidos, todos nos movemos relativamente similares, cada uno trae su herida, tratando de hacerlo lo mejor que puede. Entonces, desde ahí es muy complejo como poder mirar a los otros, porque uno también está como hechizado con su propio dolor. Sí. En las constelaciones lo que hacemos es sacar ese hechizo, mirar a los otros con lo que traen, generar una empatía. La empatía da un entendimiento y el entendimiento da la liberación. Al final, la liberación, me refiero a el perdón. Hay gente que cree que el perdón es como remediar, decir, ok, te perdono por lo que hiciste. Y en verdad nosotros sabemos desde la terapia que el perdón es aceptar nomás. ¿Sabes qué? Esto fue lo que fue, esta fue mi vida, esto es lo bueno que me trajo, esto es lo no tan bueno, tomo lo que me necesito, lo que no lo desecho y avanzo. Exacto. Y procuremos no volver a cometer esos errores, ¿no? En el fondo, ¿no? En el fondo la idea es, y ahí por eso que usamos la palabra liberación, porque entiendo, lo hago distinto y me libero a mí y a los que vienen de que sigamos repitiendo lo mismo. Porque al final, si uno no se da cuenta, uno dice, chuta, estoy actuando, como decías el ejemplo,
soy igual que mi mamá. Sí. Pero si uno empieza a ver, no, uno igual que su mamá, que su abuela, que su bisabuela, que su tatarabuela. O sea, son generaciones y generaciones de personas haciendo lo mismo. Sí. Hasta que llega alguien que se da cuenta, que dice, ¿sabes qué? Y que rompe ese círculo, ¿no? Claro, esta forma de moverme me hace mal, lo voy a cambiar y ¡pum! Se hace una liberación que es para esa persona y para su descendencia también, porque le da la posibilidad que los más pequeñitos ahora vean que está lo que se ha hecho siempre y esta nueva ramita. Entonces pueden elegir. A nosotros, como repetimos y repetimos muchas veces, no había otra opción, pues era lo que había y por eso lo hicimos y era lo mejor que había nomás. Bárbara, el tema con los papás siempre es un tema, ¿no? Porque la vuelta también a veces es más larga que en otros casos, ¿cierto? Pero también se habla mucho que en algún momento después uno pasa a ser como el papá de los papás, ¿no? Claro. Cuando ya están más viejitos, cuando uno tiene que cuidar, que se ven un poco porfiados. Y ahí viene también otro tema, po. Claro. Porque uno empieza a pelear con los papás, pucha, mi mamá que es porfiada, que no se toma los remedios, pucha, mi mamá que le digo que no salga sola y sale sola, pucha, que le dije que no haga eso y lo hace. Y uno empieza como a retar a los papás también, ¿no? Sí, pasa mucho, po. Pasa mucho. Es un tema eso también. Es un tema, porque al final se invierten los roles. Sí, pues claro. Se invierten los roles y ahí hay muchas personas que las vidas le da ese regalo, ese momento para que puedan ver a los papás como personas comunes. Personas que son, a veces, no sé, porfiadas, personas que son llevadas a su idea, personas que tienen convicciones fuertes, que a lo mejor antes no habían podido presenciar. Entonces, ese cambio de roles es un regalo para el que quiere verla o una invitación tremenda a sanar para quien no se ha atrevido todavía a sanar a lo largo de los años. Sí, Bárbara, a propósito de lo mismo, me recuerdo, se me viene a la mente el caso de un conocido, de una familia conocida, que no voy a dar su nombre obviamente, pero y que te lo he dejado planteado para un próximo programa, y que tiene que ver justamente con los roles, ¿no? Me pasó conocer la historia de una familia conocida donde el dueño de casa, el varón, ¿cierto? El esposo, qué sé yo, le tocó hacerse cargo de alguna manera cuando falleció el papá de él. Él obviamente viene de una familia con su papá, con su mamá, con hermano. Cuando falleció el papá de él, él como que tomó el rol de él reemplazar al papá. Y hacerse cargo el hermano, un hermano que no era menor, porque si tú tienes un hermano menor de 8 años, ok, se entiende que a lo mejor tienes que apoyar, ¿no? Claro. Pero el hermano tenía 2 años menos que él nomás, o sea, una persona adulta, digamos, con familia, con hijos, con perro, gato y todo. Entonces, este amigo le toca hacerse cargo, o él siente, o él de alguna manera, en base a lo mejor a la dinámica de la familia, ¿cierto? Siempre hay uno que es más responsable aparentemente, siempre hay uno que tiene una mejor posición económica tal vez, entonces claro. Esa persona va y toma ese rol y tuvo una carga, una mochila, pero imagínate, tremenda, ya me lo imagino. Te fijas porque tuvo que de alguna manera apañar a su mamá, apañar a su hermano, hacerse como que pasa mucho, ¿no? El hombre en la casa, cuando es típico incluso cuando el hombre se separa de la mujer, ¿cierto? En un matrimonio y hay un hombre, hay un niñito de 8 años. El papá que se fue de la casa, lo más que le dice al niño chico es: ahora tú eres el hombre de la casa. Claro, ahora tú tienes a tu mamá, a tus hermanos. ¿Te fijas o no? Y esa es una carga que se le traspasa y que tiene que ver con los roles, ¿o no? Tal cual. Y que nos va pegando también. Y nos va pegando, sí o sí. Y aparte que uno, en inmenso amor, uno dice, ok, la tomo. Y claro, y después empieza a quedar la escoba. Porque efectivamente cada uno de nosotros eligió el lugar idóneo, de nuevo lo repito, para encarnar. Y yo elegí ser hermana mayor, supongamos, no mamá de esta familia. O elegí ser el pequeño, no el hermano mayor, o el pequeño, y no el papá. O elegí ser el hijo único, en mi caso. Yo elegí ser hijo único. Elegiste ser hijo único, no cuando trajeron a tus primos ser el tercero. O sea, todos esos cambios van a afectar sí o sí en nuestra dinámica. Y sí o sí van a interferir en nuestro propósito evolutivo. Por eso es súper importante tratar en la medida de lo posible de mantener el orden. El orden es una palabra pero muy importante en terapia y en sanación, que es orden. La mamá es mamá, el papá es papá, los hijos son hijos. Los hijos no mandan a los papás, los hijos son los pequeños. Da lo mismo la edad que tengamos, siempre vamos a ser los pequeños para los padres.
Sí. Y los padres son los padres, no le dan responsabilidad a los hijos que los hijos no les corresponden. Bárbara, y que se bien entienda, ¿no? A veces pareciera ser que en esta generación, yo no tengo nada contra la generación, al contrario, me encantan. Yo creo que los chiquillos vienen conectados con la NASA y vienen con otro chip. Sí, yo lo que creo es eso. No, te juro, yo creo, o sea, ponte a jugar con un cabro chico de 8 años, juega con una mano y con la otra te enseña y uno da bote y está todo maneado y él viene con otro chip, ellos vienen con otra placa madre, vienen con otra bola y a mí me encantan las nuevas generaciones, pero sí creo que de repente a rato las nuevas generaciones y los niños a rato nos vienen con ciertos roles tan claros. Me da esa impresión. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Por ejemplo, me tocó el caso también, y yo estaba presente, que me tocó ver la discusión de una niña adolescente con el papá. Y esa niña le reclamaba y le hablaba en un tono y de una forma como si le estuviera hablando a cualquier amiga, cualquier compañero del colegio. Para mí el papá es el papá. Claro. Para mí la mamá es la mamá. Claro que sí. Si yo tengo una hija que me viene a discutir un tema, lo primero que le digo, bájame la forma y el tono. Claro. Porque no te olvides que soy tu papá. Puedes tú tener toda la razón y yo puedo estar muy equivocado. Pero no te olvides que tú eres la hija y yo soy tu papá. Claro. Y a veces eso siento que se ha perdido hoy día. Claro que sí. ¿Por qué? Porque también considero, y esto que lo he dicho muchas veces aquí en el programa, yo siento que la generación mía, ¿cierto? Yo soy del año 74. Los papás de mi generación yo siento que somos, y tal vez algunos con algunos años menos, pero en el rango, digamos, yo siento que somos papás muy culposos. Siento que me ha tocado escuchar muchos discursos de amigos, de conocidos, de compañeros de curso, de que el discurso de que yo a mi hijo le voy a dar todo lo que a mí no me dieron, a mi hijo le voy a dar todas las libertades que yo no tuve, y te empiezas a encontrar que los papás tampoco le saben decir que no a los niños, a los hijos, y poner límites, etcétera, etcétera. Entonces por eso me refería que de repente las generaciones nuevas a veces confunden, no nos vienen tan claro porque no se ha hecho ese rayado de cancha de los papás de mi generación. Entiendo. De decir, ¿sabes qué? Entiendo tu enojo, hija, entiendo tu frustración, entiendo que a lo mejor tú estás de acuerdo y yo estoy muy equivocado, pero si vamos a conversar, ubícate primero, tú eres la hija y soy papá y no te olvides jamás de eso. Claro. Yo jamás me he olvidado que eres mi mamá, jamás me he olvidado que eres mi papá, te fijas que eres un abuelo, que eres un tío, etcétera. Y uno creo que uno tiene que mantener ese rol y entenderlo. Claro. Porque si no, siento que todo se empieza a confundir. Exacto. Empieza a quedar un desorden y nosotros sabemos que el desorden trae enfermedad en algún momento, sí o sí. Y claro, mira, me hace mucho sentido porque efectivamente nosotros como seres humanos a veces aprendemos de manera pendular. ¿Qué significa? Que pasamos de un lado a otro. Por ejemplo, no sé, alguien que tenía una herida de pocos límites, era muy permisivo, aprendió de límites y ahora a todo le dice no. Se da hasta que esa persona te vas al extremo, ¿no? Exacto, se va al extremo hasta que esa persona empieza a ponerse al medio. Lo que tú relatas es un ejemplo, podríamos decirle, comunitario de esta misma dinámica, que es una generación muy estricta, ¿cierto? Restrictiva, que hizo que la generación que fueran sus hijos dijeran que eso se fue al extremo, yo elijo hacerlo distinto y pasa de nuevo pendular, me voy al extremo, no límites. Entonces ahora se espera que la tercera generación, que en este caso serían los nietos de estos abuelos estrictos, aprendieran a mantener el equilibrio de ambos sistemas. O sea, esa es la idea. Así se supone que vamos aprendiendo de manera individual y también se va amplificando de manera como claro, pero imagínate, o sea, más comunitaria. Imagínate, o sea, partimos hablando de los papás y de lo que se va generando, ¿cierto?, con la raíz. Y después hablamos de la vuelta, ¿cierto? Cuando los papás pasan a ser un poco como hijos de uno y uno los trata como hijo y los reta y todo, que es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Y después empieza a pasar el tema de los roles, que lo conversamos también en la pasada, ¿no? O sea, me parece que todo eso, y ahí conecto con tu palabra, el orden es fundamental. Orden. En todos los aspectos. Para todo. De hecho, imagínate, cosmos significa orden en griego. Mira. Y la gente, por ejemplo, que no me gusta el universo, las estrellas, el cosmos, yo le digo, genial, ¿te gusta el orden? Y me miran, no a mí no me gusta el orden. Y yo les digo, es que el universo es orden. Sí. No puede haber día si no hay noche, no puede haber luz si no hay oscuridad, ¿cierto? Todo funciona en un orden sistémico. Entonces, el cuerpo te ordena que descanses una cantidad de horas, que duermas a ciertos horarios. El cuerpo te ordena que hay que comer. No es lo mismo dormir de día que de noche, tal cual, etcétera, ¿no? Sí, entonces, claro,
el orden es fundamental en todos los aspectos, el orden en nuestra jerarquía en la familia, el orden en la sociedad, cómo nos desenvolvemos, porque si nosotros estamos en nuestro lugar, 1, no vamos a tener cargas que no nos corresponden. Sí, claro. 2, vamos a tener menos conflictos con los demás. Y 3, vamos a tener mucha mayor capacidad de libertad en el movimiento. Imagínate, el orden te da libertad, algo realmente como que alguien diría, ¿cómo el orden me va a dar libertad? La gente como que lo asocia a ser restrictivo, a tener límites, y no tiene que ver con eso. Al contrario, el orden te permite, digamos, si te das algo cotidiano y práctico, te permite, si tienes una agenda, te permite lograr hacer todas tus actividades, ¿cierto? Te enfocas, no se te olvidan, no dejas cosas de lado, sé que concretas, defines, avanzas. Tal cual. Y en las familias y en las relaciones y en el alma es fundamental. De hecho, nosotros sabemos desde la visión álmica que no puede haber tanto amor, mira lo que voy a decir, no puede haber tanto amor si no hay orden. Porque si a mí, yo soy la hermana mayor en mi caso, y yo como hermana mayor significa ser cierto a la mayor, a veces pendiente a hermanos, aconsejar cuando es necesario. Cuando yo me salgo de ese lugar, todo el amor del universo, de la divinidad, como queramos llamarlo, que viene hacia mí, viene y yo no estoy. Es como que me llega un chorro de agua de amor y va, y no hay nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo mamá, estoy siendo abuela, prima. Estoy ocupada en muchas cosas, por lo tanto me pierdo toda la abundancia que se me podría dar solo por salirme de mi lugar. Entonces el lugar no es restrictivo, sino que es amplitud de crecimiento. Sí, Bárbara, y sobre lo mismo también, y ahí corrígeme si estoy equivocado, pero también tal vez por el mismo motivo uno debiese tener esos momentos para uno. Tal cual. O sea, mira, me voy a dar media hora, todas las tardes, todas las mañanas, ¿cierto? Pucha, pongo el despertador, salgo, respiro en mi terracita, en mi patio. Exacto, puedo tener un girasol, puedo tener un toldito si quiero respirar aire más puro, o si está helado, bueno, en mi casa, en un rinconcito, ¿cierto? Antes de comenzar mi día, o al final a lo mejor del día, pero darme ese momento para mí, siento que no lo tenemos, ¿no? Que no nos damos ese espacio a uno. Ojalá que nos pusiéramos como meta, imagínate, de este año, una de las tantas metas, tener unos minutitos para nosotros, porque nos sirve justamente para saber desde dónde me estoy moviendo, qué estoy sintiendo, qué necesito, cuándo me salgo de mi rol, cuándo estoy tomando cargas que no me corresponden. En la vida a veces vamos como que estuviéramos en la rueda del hámster, corremos y no nos damos cuenta. Que no para el mundo, ¿no? Claro, no para, y me doy cuenta cuando estoy en la clínica. Claro. Cuando estoy enfermo. Cuando estoy con un infarto y el médico te dice, bueno, y tómate esto, claro. Claro, y usted no se había dado cuenta que el cuerpo le dijo 5 veces atrás que le venía un infarto. No. Claro, pare, claro. Exacto. No, pero si es normal que yo traje tantas horas. Claro, pero si es normal este dolor de espalda. Te voy a contar, mira, yo estaría hablando contigo 2 horas más, Bárbara, se nos fue el bloque, pero te voy a contar algo que me pasó anoche. Yo siempre digo que soy como conejillo de indias porque me gusta contar a través de mi experiencia, a lo mejor tratar de graficar, ¿cierto? Y en base a eso que se vaya generando la conversación. Anoche yo tenía que entregar algunas presentaciones, digamos, en PowerPoint, qué sé yo, algunas cosas, algunos archivos, algunas cosas. Tipo 10 de la noche. Entonces ya yo pongo cierta música, como la que estamos escuchando ahí de fondo, ¿cierto? Prendo ahí una velita, un incienso, algo. Y estaba muy alborotado, tenía mucha información. Yo me sentía acelerado. Y bueno, empecé a cerrar páginas, porque yo tengo la mala costumbre que estoy haciendo una cosa, pero tengo todas las plataformas abiertas, tengo todo el correo, entonces tú me hablas, yo te contesto en el minuto, y sigo haciendo lo que estoy haciendo, después me habla otro y le contesto el minuto, y mando un audio y un teléfono, y sigo así. Entonces estoy haciendo 80 cosas a la vez. Y anoche empecé a cerrar. Y en algún momento me sentía tan bloqueado que como que cerré el computador, el notebook, me eché para atrás en la silla, empecé a respirar, me metí en la música y empecé a respirar. Tengo estado 20 minutos. Y eso yo sentí que me bajaron las revoluciones, las pulsaciones, la cantidad de cuestiones que tenía en la cabeza en ese momento. Pues yo no ando pendiente de una cuestión, ando pendiente como 5 cuestiones a la vez. Claro. Así, me bajó. Recién ahí abrí el notebook y pude hacer lo que tenía que hacer, porque antes no lograba, estaba colapsado, tenía 1000 información. Infinita información. Entonces
te fijas que un ejercicio de decir, paro un rato a la máquina, 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, y empecé a respirar profundamente, y sentadito en el comedor de mi casa, en la mesa del comedor, sentadito, y eso me resultó y me logré primero yo tranquilizar, ¿cierto? Bajar esta ansiedad que tenía, y logré concentrarme y hacer lo que tenía que hacer y terminar lo que tenía que terminar, que venía hace rato dándole vuelta, que no lo podía terminar, estaba con esta cuestión de que mañana lo hago, y que, bueno, ayer tenía que cortar ya, ¿no? Pero yo creo que nos falta eso, ¿no? Parar, tal cual. De hecho, podríamos dar a lo mejor un regalito terminando este bloque, ¿sí? Con lo que hemos hablado de los padres y todo. Uh-huh. Que nuestras amigas y amigos que nos escuchan, si sienten que tienen alguna dificultad con sus papás o ellos como padres con sus hijos, los invito a que se sienten un ratito como lo hiciste tú, Vlad, en un lugar, musiquita, y que se pregunten en qué lugar están. ¿Estoy en mi lugar de padre? ¿Estoy en mi lugar de amigo de mi hijo? ¿O estoy en mi lugar de papá de mis papás? Y ya eso les va a dar un origen del desorden que hay y desde donde ellos podrían empezar a ordenar un poco la relación en virtud de su bienestar. Uf, qué potente, Bárbara. Yo creo que hoy día ha sido un temón, ha sido un temazo. Yo siento que, y sé que la gente está muy enganchada con lo que estamos conversando, porque, te repito, yo creo que es necesario en los tiempos de hoy que nos hagamos caso, que nos hagamos cariño, que seamos conscientes de nuestro día a día, que si estamos desaprovechando la vida, porque a veces siento que desaprovechamos nuestra vida, los años pasan, ¿cierto? Y no nos damos tiempo ni siquiera de salir a caminar aquí en el borde de la playa, y eso te demoras nada. O sea, tienes tiempo para el mall, tienes tiempo para ir al cine, tienes tiempo para irte de compra al centro, ¿cierto? Y no tienes media hora para bajar un ratito aquí. 3 cuadras estamos, y tomar un poquito de aire, ¿o no? Tal cual. ¿Qué regalo sería? ¿Cierto? Regalar, ¿no es cierto? Eso. Ya, a lo mejor no todos los días, día por medio. ¿Qué pasa si lo hago día por medio? Pero tener ese espacio. Total. Bárbara, te quiero agradecer mucho en la conversación de hoy día. A mí igual tú vienes y me bajas las revoluciones, ¿para qué te cuento? Así que además es un regalo para mí. Cariños. Genial. Bueno, ¿cómo te ubican ahí en redes sociales? Me pueden buscar en caminodeloto.com. Ahí están toda mi información, todos los servicios que tengo disponibles. En Instagram lo mismo, @caminodeloto.com. Camino de loto, como el camino de la flor de loto. Eso. Que en verdad significa el camino del corazón. Qué lindo. Ya, Bárbara, que tengas lindo día. Hablamos. Chao. Amigos, me voy a la publicidad y sigo acompañándoles con el último bloque de La Mañana Digital, programa de día martes 26 de marzo, este año 2024.